¿Qué hacen las tropas rusas estacionadas en la frontera de Ucrania? ¿Piensan invadirla? Por supuesto que no. Es el típico juego de Putin en que ha sido tan exitoso los últimos años. Creo que Occidente ha cometido un error de apreciación y otras equivocaciones con Putin y con Rusia. La primera es recrear la Guerra Fría. Putin no quiere recrear la Unión Soviética. Sí lo piensan muchos adversarios en los medios de comunicación y en el análisis en relación a Putin, y creo que se equivocan muchos de ellos. Putin es profundamente anticomunista. Lo que está haciendo, y ese es el error de apreciación, es recrear a la Rusia histórica, recrear una estrategia que existe desde los tiempos de los zares. Se mide, por ejemplo, en la búsqueda de puertos. Llegaron a Siria y permanecen allí porque es un puerto de aguas calientes, que siempre fue el sueño de la Rusia zarista, ya que la flota no podía salir en invierno, y también le ocurrió a la Unión Soviética en alguna época. Crimea, por eso se buscó la recuperación, ya que fue parte de la Rusia histórica desde el siglo XVIII al menos, hasta que una decisión de Nikita Khrushchev la entregó dentro de las reparticiones territoriales que se hacían a Ucrania. Creo que se han equivocado en dos oportunidades con Rusia. La primera fue cuando cayó el muro de Berlín y al año siguiente desapareció la Unión Soviética. Hubo una apertura hacia muchos países que surgieron del derrumbe de la Unión Soviética, de ese imperio, pero no hacia Rusia. Todo lo contrario, se quiso aprovechar un momento de debilidad para saldar cuentas que no venían a la historia. No se hizo la oferta que se pensó que se podía hacer para integrarse a Europa y a la OTAN, como se hizo con el resto de los países. Fue la primera. La segunda la cometió recientemente Estados Unidos. En la primera, la respuesta a ese país postrado, a ese imperio derribado, fue Putin, y explica hasta el día de hoy, aunque no guste en Occidente, su popularidad. La segunda fue una historia que se contaron los norteamericanos. Acusaciones constitucionales a Trump incluidas, que Trump era un simple agente que había sido puesto en el poder por Putin. No es así. Obviamente no le era indiferente el resultado, como no lo es a los muchos países, pero esa no fue la historia. Y Estados Unidos cometió un error de proporciones. En vez de tener el mejor aliado para la lucha contra el yihadismo, contra el extremismo islámico, y en la lucha del siglo XXI por la supremacía mundial contra China, no actuaron así, y esta oposición, esta actitud antirrusa que lleva a hablar hoy día de una invasión a Ucrania que no es cierto, lo llevó a caer en las manos de China. Lo que pudo haber sido el mejor aliado se ha transformado hoy día en un adversario. También se cometió un error al avanzar hacia la Rusia como sucesora de la Unión Soviética. Recordemos que desde la época de los zares hay una variante que no ha cambiado. Rusia se expande hacia el este, hacia Asia, pero es invadida desde Occidente. Hitler y Napoleón, y Hitler, recordemos que fue una verdadera cruzada internacional con 14 países interviniendo, como también muchos lo hicieron en la guerra civil que creó la Unión Soviética. Esas equivocaciones han llevado a circunstancias como se rompió un status quo, apoyando cuando tenía que decidir Ucrania si se incorporaba en alianza con la Unión Soviética o con Occidente, y la integración a Europa. Se intervino activamente a través de algunas de las revoluciones de colores que han sido organizadas desde Occidente en la Unión Soviética, y ahí está el esquema de seguridad de Rusia. Rusia quiere la desaparición de la OTAN, que nació para enfrentar a la vieja Unión Soviética, y también su seguridad los llama a intervenir, pero de otra forma. Si quiere intervenir no necesita invadir, ocupa a los hombrecitos de verde,
como lo hizo en Crimea y como lo hizo en Ucrania, que es un país históricamente dividido entre esas dos almas, la Rusia histórica y Occidente. Y en vez de reconocer esa realidad, se ha creado esta situación conflictiva. Interviene Putin, claro, como también lo hace Occidente, pero también no hay que olvidar ese elemento de fondo que lleva a actuar y el gran error estratégico de Occidente en no tener ningún criterio para preservar algo que se entendió muy bien en la Guerra Fría y que evitó conflictos, la seguridad y los criterios de seguridad del otro lado. Eso es lo que ha faltado y de ahí las equivocaciones para analizar esto. ¿Que es demócrata? Por supuesto que no lo es, como tampoco lo son la mayoría de muchos de los países que hoy día son parte del mundo. Pero eso es tema de otro comentario. Soy Ricardo Israel en mis comentarios.